Ahora nos ocuparemos de examinar la cadena de valor de la industria del libro. Sea lo primero advertir que hay 4 actores principales imprescindibles que los ven en azul en el esquema y comenzaremos, como es obvio, con el primero, que son los creadores. Estos son quienes han llevado una idea a un manuscrito o tienen una idea y están pendientes de concretizarla en el manuscrito. En ambos eventos es común, pero no necesario, que acudan a los servicios de un editor, que es un profesional especializado en la industria, que tiene una red de contactos de la cual pueden valerse y quien, en la mayoría de los casos, asegura cierta probabilidad de éxito respecto de la publicación. El editor tiene a su cargo, en conjunto o con el concierto de estos intervinientes, también importantísimos, como es el caso de los diagramadores, ilustradores, revisores de ortografía o de estilo, así como de los traductores cuando quiera que la obra esté en idioma extranjero o se pretenda su divulgación en un país de otra habla. El editor también tiene el deber de contactar y conectar al autor con la editorial. Es esa editorial la que concretiza el propósito de la industria, que es poner a disposición del público objetivo nuevas piezas culturales y pues evidentemente que estén en un soporte físico, como es el caso del libro. La editorial, al asumir la responsabilidad de publicar, pone en marcha todo un sistema que incluye la impresión, el transporte, la publicidad y la difusión para llevar a la mayor cantidad de público objetivo esta nueva publicación. Para ello, acude a los mismos espacios en donde están los lectores, principalmente las librerías, porque son el mayor comprador del sello editorial, pero también debe asegurar autores que sean pues del mismo sello o de otro y que les sirvan para prologar el libro, y de igual manera debe acudir a ferias y a eventos de difusión en los cuales concurran estas personas a quienes se dirige la pieza cultural. Por último, pero no menos importante, y en una relación indirecta porque no son imprescindibles, pero en nuestro caso colombiano están muy presentes, las asociaciones y en general todas las instituciones de la política pública para la lectura. Estas instituciones, por medio de estímulos, contribuyen tanto a la creación como a la edición, y en el caso particular la edición independiente, que es toda una novedad y que en nuestro país tiene vuelo, y también garantizan que sea rentable gestar una industria cultural por medio de estímulos a los eventos de difusión. Todo esto, en suma de eventos propios, hace que el público objetivo se ensanche y que este bien, que generalmente era de un acceso restringido por tratarse de contenidos que la sociedad entendía como cultos, sea cada vez de un acceso más libre, pero también de una mayor disponibilidad para tantos públicos objetivos como intereses haya. Por último, para terminar, tenemos a los lectores, que son quienes le dan vida a esta industria, aseguran su viabilidad y a su turno se benefician de la creación y de cada vez más temas que se traen y se soportan en libros y otras publicaciones. El impacto de las nuevas tecnologías en la industria editorial se divide tanto en aspectos positivos como negativos. Con la llegada de las nuevas tecnologías cambió a su vez la forma en que los individuos se relacionan con la lectura. El uso de estas tecnologías ha permitido que haya una difusión mayor de textos electrónicos. Desde el lado del lector, esto es un avance, puesto que se economiza en tiempo y dinero y además es mucho más práctico. Sin embargo, esto ha ocasionado que las editoriales se hayan vuelto aún más estrictas con respecto al contenido que publican. En este sentido, es importante tener en cuenta que a las editoriales no les interesa la venta de libros, sino de sus servicios editoriales como tal. Del mismo modo, las nuevas tecnologías traen consigo fuertes implicaciones en las funciones que tradicionalmente llevan a cabo las editoriales, como el cuidado editorial, la maquetación y el diseño. Y si bien hay un grupo que opina que se trata de un mecanismo que ayuda a agilizar otros procesos como la mecanografía y la revisión, también hay un grupo que reconoce que un computador no puede cumplir con otros estándares, tales como la ética editorial. Por ejemplo, la llegada de la inteligencia artificial presenta un reto para esto.
Entendiendo cómo funciona la inteligencia artificial, es absolutamente problemático que se ingresen textos a un programa que desarrolla la capacidad de reproducirlos o replicarlos, evocando incluso a los mismos autores sin darles ningún tipo de reconocimiento. Por tanto, es posible afirmar que la tecnología reconfigura prácticamente cualquier aspecto del trabajo que implica producir un libro, incluso el mismo acto de escribir uno. En la compleja y dinámica industria editorial, el derecho de autor y los derechos conexos son fundamentales, no solo en términos de protección legal, sino también como un pilar de la economía creativa. Estos derechos aseguran que autores, editores y traductores sean justamente recompensados por su trabajo, lo que a su vez fomenta la producción de más contenido literario. El derecho de autor, en su esencia, otorga a los creadores de obras literarias y artísticas el derecho exclusivo de utilizar y autorizar el uso de sus obras. Esto incluye el derecho a reproducir, distribuir, realizar adaptaciones y comunicar las obras al público. Los derechos conexos, por otro lado, protegen los intereses relacionados de los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. En la industria editorial, estos derechos tienen implicaciones profundas. Por ejemplo, un autor tiene el derecho de decidir si su libro puede ser traducido a otros idiomas, convertido en una obra derivada como película o audiolibro, o incluso reimpreso después de cierto periodo. Esto no solo garantiza la protección económica para el autor, sino que también preserva la integridad de la obra original. La importancia del derecho de autor se extiende más allá de la protección legal, constituyen un incentivo para la creatividad y la innovación. Al garantizar que los autores puedan obtener un beneficio económico de sus creaciones, el sistema de derecho de autor anima a los individuos a crear obras nuevas y originales, enriqueciendo así la diversidad cultural y el patrimonio intelectual. Sin embargo, el derecho de autor también enfrenta desafíos, especialmente en la era digital. La facilidad de copiar y distribuir material en Internet ha llevado a problemas de piratería y uso no autorizado de obras protegidas. Por lo tanto, es crucial para los editores y autores entender y adaptarse a estas realidades, asegurando que sus derechos sean respetados en el entorno digital. Es por esto que estos derechos no solo sirven como una salvaguardia legal, sino que son fundamentales para el flujo continuo de ideas creativas y originales. Son esenciales para mantener un ecosistema saludable donde los creadores se sientan motivados a producir obras que informen, entretengan y enriquezcan a la sociedad. Existen diversos contratos que se pueden celebrar en esta industria, sin embargo hoy nos gustaría enfocarnos en el más grande y el que abarca mayor campo en este terreno, que es el contrato de edición. Este contrato tiene como objeto la entrega por parte del autor de una obra a su editor para que éste, por su cuenta y riesgo, la edite, publique y la distribuya. Es una especie de contrato de asociación porque cada parte aporta algo diferente para lograr un fin común, que es en este caso la obra final. El autor tiene que entregar por su parte la obra sin edición, mientras que el editor tiene que poner su capacidad para poder, valga la redundancia, editarla. De este contrato es necesario examinar si concede un derecho exclusivo o no para editar la obra, pues la exclusividad implica que la persona que licencia los derechos tiene una obligación de no hacer, es decir, que no solo debe permitir que el licenciatario haga uso de la obra, sino que además debe abstenerse de celebrar con otras personas el contrato del mismo tipo, pues porque no tendría ningún tipo de sentido darle a dos personas la misma obra para que la editen de formas diferentes, teniendo en cuenta que esto generaría una restricción en los derechos de ambas partes. Y hablando de derechos, resulta necesario entonces hablar de una pequeña lista sobre los derechos que se generan derivados de este contrato. El primero es el derecho de reproducción, el derecho de distribución, de comunicación al público, el derecho de transformación y los derechos de remuneración. Ahora bien, es importante hablar de la oferta editorial colombiana, ya que en el 2022 alcanzó un total de 37.6 millones de ejemplares, con un crecimiento del 46.7% frente al año anterior, el 2021. Esto es importante hablarlo, ya que es un monto que se asemeja al año antes de la pandemia. Es importante resaltar que el mayor porcentaje lo tuvo la educación, los libros dedicados a la educación, con 17.4 millones de ejemplares, e Interés General obtuvo 15 millones. Es importante decir esto porque obtuvo una recuperación frente a los otros años.
Ahora bien, la parte religiosa presenta un descenso desde el año 2021. En el 2022, la Agencia Colombiana del ISBN, que es el Sistema Internacional de Numeración para Publicaciones, registró 20.840, que representa un crecimiento del 2.5 frente a los 20.332 que se registraron en el año 2021. Los editores, que son personas jurídicas, representan el 83.4 del total asignado, siendo el tipo de agente mayoritario. Ahora bien, es importante decir que los libros impresos constituyen cerca del 89.4 de las ventas de los libros en el 2022. Los digitales y las plataformas educativas participaron con cerca de 8.3% porcentaje de las ventas, y el restante, que corresponde al 2.3%, en otros modelos de negocio y respecto a derechos de autor. Ahora bien, respecto a los canales de venta, es importante decir que las ventas en línea de libros impresos en un canal propio corresponde al 7.3% del total de las ventas. Otros canales que no se distinguen corresponde al 34%. El siguiente en mayor porcentaje es la cadena de librerías, con más de 2 puntos de venta. Después tenemos los distribuidores con 14%. Librerías y puntos de venta propios corresponden al 13.4%. Y las exportaciones son el 10.5% de la totalidad de los libros.